Mi nombre es Rocío Carmen Luz Valle. Este es la evidencia de aprendizaje de la asignatura Fisiopatología aplicada 3, Sepsis y Nutrición, momento 2. ¿Qué es la sepsis? La sepsis es un síndrome integrado por numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección, reconociendo esta relación entre la colonización del organismo por un germen patógeno, la extensión de la población microbiana colonizante fuera de los límites iniciales de asentamiento y el desarrollo de eventos bioquímicos, humorales, metabólicos y clínicos en respuesta a una colonia que se multiplica, se expande, ocupa nuevos territorios. Fue que se desarrolló una primera definición de sepsis como la concurrencia de un paciente infectado de 2 a más criterios, de entre aquellos englobados dentro del acrónimo SIRS, que se desarrollaría como síndrome de respuesta inflamatoria sistemática. Dentro de los criterios para ver esta enfermedad están las temperaturas corporales, como se puede ver ahí, altas o bajas, la frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, la frecuencia de ventilación igual 22 inspiraciones por minuto, y así vemos los conteos de leucocitos altos y bajos, así como la presencia del 10% o presencia del 10% de las bandas inmaduras. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistemática? En el año 1992 se publicó el primer consenso del American College of Physicians Society of Critical Care Medicine, que estableció el concepto de respuesta inflamatoria sistemática, SIRS, por sus siglas en inglés, como la respuesta a una variedad de insultos clínicos severos, afección grave por la que se inflama todo el cuerpo. La causa puede ser una infección bacteriana grave, sepsis, un trauma o pancreatitis. Se caracteriza por pulso rápido, presión arterial baja, temperaturas del cuerpo alta o baja, recuento de glóbulos blancos alto o bajo. La afección puede conducir a una insuficiencia orgánica múltiple. Veremos definiciones, criterios y fases, cambios fisiopatológicos, intervención nutricional. Dentro de los criterios clínico como de laboratorio para el diagnóstico de la sepsis, podrían ser los siguientes: las temperaturas, como vimos, altas, bajas, la frecuencia cardíaca de latidos, 90 latidos por minuto, frecuencias respiratorias, también de 20 respiraciones por minuto, el recuento de los leucocitos de 12.000 a 4.000, de formas inmaduras, el PSO2 de 32 milímetros Hg, presencia del 10% de bandas inmaduras, la disfunción de órganos que compromete seriamente la supervivencia del enfermo, alteración del estado mental, edema significativo o balance hídrico positivo, hiperglucemia, glucosa en sangre en ausencia de la diabetes. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué se consiste cada una. La fase EBB, también denominada como la fase hipometabolismo o choque, se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios en esta fase se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco y con ello disminución del transporte-consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal. Todo ello asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato, ácidos grasos libres. La fase flow, reconocida esta como la fase del hipermetabolismo, se desarrolla en el periodo post-reanimación, luego de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Durante esta fase existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observa un estado de hipermetabolismo dado por el aumento del gasto energético y con ello del consumo de O2 y la producción de CO2. En ocasiones el gasto energético alcanza un pico entre 3 y 4 días después de ocurrido el trauma para después disminuir progresivamente.
¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético en estos pacientes es muy variable. Si bien en general la situación hipermetabólica puede ser clasificada como moderada, se recomienda un factor de 1,25 a 1,30 para el ajuste de la ecuación de Harris-Benedict en el cálculo del aporte calórico. Los enfermos con sepsis deberían recibir un aporte hiperproteico. La cantidad de glucosa administrada no deberá exceder del 70% de las calorías no proteicas, en tanto que el aporte de lípidos no debería superar el 40%. Respecto a los micronutrientes, se recomienda un aumento en el aporte de aquellos con propiedades antioxidantes, vitamina E, carotenos, vitamina C, selenio. Existen datos para considerar que la utilización de dietas enriquecidas en farmaconutrientes tanto por vía parental como por vía enteral es beneficiosa en los enfermos con sepsis. Existe alguna controversia en la interpretación de los resultados. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? El síndrome de disfunción orgánica múltiple se define como la disminución potencialmente reversible en la función de uno o más órganos que son incapaces de mantener la homeostasis sin un sostén terapéutico. El término disfunción implica un proceso continuo y dinámico en la pérdida de la función de un órgano que va de menos a más, siendo la etapa final en la claudicación de la función de dicho órgano, lo que denominamos disfunción. La reversibilidad de este síndrome y la mortalidad que le acompaña hace que se convierta en una entidad prioritaria en las unidades de cuidados intensivos. Este trabajo hace una revisión amplia del síndrome de disfunción orgánica múltiple. En su primera parte actualiza los conceptos y aborda los factores predisponientes, la etiología, la fisiopatología, la epidemiología y los índices que más frecuentemente evalúan el pronóstico. Dentro de las 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple tenemos que las alteraciones de la flora bacteriana gastrointestinal. También puede aparecer hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácidos lácticos, disminución en la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. El aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea y con una elevación de sus valores en la sangre del paciente. Se observa una disminución tanto de la captación como la oxidación de las grasas, se produce una disminución de la citogénesis, el aclaramiento de los TG, aumento de los triglicéridos circulantes, aumento de la lipogénesis que se traduce en un incremento del cociente respiratorio por encima de la unidad, déficit de carnitina y la aparición frecuente de falla hepática. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Evitar en lo posible la desnutrición, así como las consecuencias de esta sobre las funciones de los diferentes órganos y sistemas de la economía, proveer cantidades adecuadas de nutrientes para contrarrestar las alteraciones metabólicas que ocurren durante la sepsis y prevenir el desarrollo de complicaciones secundarias a esta condición como el fracaso multiorgánico y la sobreinfección. También el acortamiento de la estadía hospitalaria y una mejor utilización de insumos y recursos como la antibioticoterapia y la ventilación mecánica. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? La nutrición enteral puede asistir en la prevención de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana. Es importante considerar el riesgo de isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. Tiene objetivos secundarios tales como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminución de los días de internación. Su indicación debe ser precoz, esto es, dentro de las primeras 24 a 48 horas de diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminución de los días de internación. No se ha demostrado daño causado por la nutrición enteral temprana. En cualquier caso es necesario, sobre todo en las fases iniciales del soporte nutricional, un control estrecho de los signos de intolerancia intestinal como la distensión abdominal y la ocurrencia de vómito a fin de detectar tempranamente una isquemia intestinal subclínica. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál?
Considero que en el caso de un paciente con sepsis, la nutrición trófica o alimentación mínima es la adecuada porque en el estado de salud en la que se encuentran estos pacientes es importante optar por pequeñas cantidades de alimento, con la finalidad de promover la estimulación enteral precoz y evitar la atrofia de las vellosidades intestinales a causa del ayuno, suponiendo que el paciente ha pasado un día o más sin alimento por la gravedad de sus padecimientos. El aporte precoz de nutrimentos modifica la motilidad intestinal con aparición de patrones de motilidad más ordenados. Para la alimentación trófica se ha reportado el uso de fórmulas enterales, sueros glucosados o agua, encontrando mayor beneficio en los pacientes. El uso de fórmulas enterales, y creo que la nutrición completa ya es para pacientes que tienen un adecuado funcionamiento de su sistema digestivo. ¿Cuál es la función de la nutrición parental? ¿Es recomendable? Bueno, la nutrición parental se asocia al desarrollo de atrofia intestinal en numerosos modelos animales sépticos o no. No obstante, dicha atrofia no se ha podido ser demostrada en humanos, incluso tras un mes de nutrición parental, aunque sí se ha encontrado en niños sometidos a nutrición parental durante varios meses. Por lo que respecta a la translocación bacteriana, esta no aumenta entre pacientes con nutrición enteral frente a nutrición parental. La nutrición parental tampoco se acompaña de un incremento de la incidencia de disfunción multiorgánica o de la mortalidad en pacientes sépticos. No existe, por tanto, gran evidencia de que en enfermos sépticos la nutrición parental induzca mayor atrofia de la mucosa intestinal o mayor translocación bacteriana. No obstante, dado que la nutrición enteral es la vía de elección para la nutrición artificial en todo paciente crítico, se asume que también debe serlo en la sepsis, por lo tanto es más recomendable la nutrición enteral y no es recomendable la nutrición parental. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Bueno, pues tenemos que los carbohidratos son del 20 a 30% diario, y 25 a 30 gramos por kilogramo por día. Lípidos no debería superar el 40% del porcentaje diario, y de 2 a 1,5 gramos por kilogramo por día. En proteínas de 1 al 2% diarios y de 1 a 1,5 de proteína gramos por kilogramo por día.